Tenemos en la línea telefónica a Sofía Haziot, que es vocal de la comunidad israelita de Barcelona. Hola, Sofía. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en momentos muy claves de la persecución tras el atentado que ha habido en Barcelona. En este momento son las 7:04 en Madrid y en el resto de España. ¿Qué es lo que se sabe de lo que ha pasado? Bueno, de momento se sabe que a las 4 de la tarde ha habido 2 furgonetas alquiladas por no se sabe quién, de momento no los han cogido, que han atropellado masivamente las Ramblas de Barcelona. Y de momento hay unos 13 muertos confirmados, no se sabe su identidad. De momento, los que hemos podido localizar de la comunidad, no hay nadie, afortunadamente, que sepamos. Pero bueno, esto es muy reciente y bueno, y se ve que han avisado de buscar estos individuos por Barcelona porque podría haber otros atentados, y es lo único de momento que sabemos. Sabemos que hay muchos heridos y que han evacuado las Ramblas y hay algunas personas encerradas en restaurantes o en parkings que no dejan salir los Mossos d'Esquadra. Y poco más, no sabemos más. Bueno, pero esta es una novedad que no sabíamos. Fueron 2 furgonetas. Sí, 2 furgonetas en principio alquiladas, blancas, y han cerrado algunas entradas a Barcelona y están intentando localizarlas. Bueno, una creo que está localizada y la otra están intentando, pues eso, a ver si pueden saber más información o dando un poco en la televisión local. Han dado la matrícula para que si alguien puede dar información o localizarla. Bueno, aunque la información está muy incompleta y sabemos que hay una persecución en marcha, al cierre de esta edición de Radio Sefarad simplemente queríamos comunicar lo que sabemos hasta el momento, sí. Especialmente porque hay muchos oyentes también de fuera de España. Lo que puedo deciros también es que ha sido muy cerca del restaurante Kosher de Barcelona, que es el restaurante Maccabi, que se sitúa más o menos a mitad de las Ramblas, pero que bueno, que no a lo mejor no era el restaurante concretamente que estaba que tenían en el punto de mira, pero bueno, el caso es que todas las terrazas enfrente de este restaurante han sido atropelladas. Uh-huh. Y bueno, de momento es más. Ahora hay un comunicado, creo que están ahora dando un comunicado y se sabrá algo más. Sí, pero lo que tiene es toda la pinta de un atentado terrorista, eso no tiene pinta de accidente, ¿eh? No, en principio hablan de atentado. Pues nada, muchas gracias, Sofía Haziot. Nada. Muchas gracias, hasta luego. Ya seguimos en contacto. Gracias, adiós. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Ataque suicida de Daesh dentro de Gaza que mata a un comandante de Hamas y hiere a otros 5. Éxito en la prueba de derribo en Israel de un dron usando misiles Patriot. Irán y Turquía coinciden en el rechazo del referéndum kurdo en Irak. La comunidad judía en Polonia teme por su seguridad a causa del aumento del antisemitismo. Estos son, como les decíamos, nuestros titulares que comentará Jorge Rosenblum. Noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Después les ofreceremos nuestro apartado cultural. Comenzamos comentándoles que un comandante de Hamas murió y otros 5 miembros del ala militar del grupo terrorista islámico resultaron heridos en un atentado suicida perpetrado por un militante radical salafista en la zona de Rafiah o Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto. El encargado de la policía de Hamas anunció que se detuvo a 2 sospechosos que se acercaron al límite con Egipto y uno de ellos se hizo explotar, lo que provocó su muerte y heridas a otros. El atacante era un activista de Daesh que, junto con un cómplice, intentó infiltrarse desde Gaza a la península del Sinaí. La familia del atacante anunció que rechaza el crimen perpetrado, según sus palabras, y que no erigirá una tienda de duelo ni llevará a cabo una ceremonia de entierro en su honor. Se trata del primer ataque suicida en más de una década en Gaza y tiene lugar durante una extraordinaria apertura del paso de Rafah para la salida diaria de cientos de peregrinos musulmanes a la Meca, tras 5 meses de cierre absoluto del cruce fronterizo.
Sí, este incidente, este terrorismo dentro de Gaza, y contra Hamás, que es como alguien diría justicia divina quizás, pero esto es el resultado de un montón de situaciones que se están moviendo en la zona de Gaza y que tiene implicaciones con Ramallah y tiene implicaciones especialmente con Egipto, porque ahora mismo se está hablando mucho de que Egipto está tratando de impulsar un cambio de dirigencia dentro de lo que sería Gaza, por parte de un personaje que es gazatí, se llama Mohamed Dahlan, antiguo dirigente de Fatah en Gaza, y un gran aspirante al recambio en la jefatura de Fatah, en vez de Mahmoud Abbas, que no lo puede ver ni en pintura y que de hecho lo tiene exiliado. O sea, este hombre tuvo que salir de Gaza cuando esa pequeña guerra civil que se montaron cuando ganó Hamás las elecciones contra el partido Fatah, se exilió en Ramallah y de Ramallah tuvo que salir por patas antes de que lo mataran y terminó en Emiratos Árabes Unidos. Tampoco es un mal destino vivir en Abu Dhabi. Es un personaje muy conocido también por el grado de corrupción. Bueno, el tema es que mantienen una especie de acuerdo ahora entre Hamás y el presidente Al-Fatah al-Sisi de Egipto para permitir abrir la frontera con Egipto mucho más que antes y ahora con las peregrinaciones a la Meca, pero a cambio de que Hamás se ponga en serio a vigilar la entrada de terroristas de Daesh a Egipto, al Sinaí, porque muchos de estos terroristas de Daesh no los pueden pillar los egipcios. ¿Por qué? Porque se meten a vivir o a refugiarse dentro de la franja de Gaza, como era el caso de este que se hizo explotar, que en realidad era de la franja de Gaza y que simplemente iba a hacerse estallar del lado egipcio, pero como lo detuvieron en la frontera, pues tampoco se lo pensó mucho y se hizo explotar ahí mismo y se cargó a uno de Hamás, que es por lo que lloran ahora y por lo que su familia, creo yo, que se ha visto obligada a no homenajearle, ¿no? Sí, vamos, que eso es una humillación terrible, pero claro, es la presión de haber matado a un comandante de Hamás dentro de la franja de Gaza, pues debe ser muy pesada. Continuamos. Un misil tierra-aire fue disparado durante una exitosa prueba desde una base desde el centro de Israel, en el marco de un ejercicio de la Fuerza Aérea concebido para probar las capacidades de las defensas antiaéreas del país ante eventuales amenazas. El sistema Patriot, de fabricación norteamericana, conocido en hebreo como Yagalón, diamante, y que Israel ha estado utilizando desde 1991, cuando el sistema fue traído a Israel para defender al país de los ataques de los misiles Scud lanzados por el ejército iraquí de Saddam Hussein, hizo un impacto directo sobre un dron preparado como blanco. Sí, bueno, llama un poco la atención porque los que tengan un poco de memoria y bastante edad y recuerden esta guerra de 1991, estamos hablando cuando Irak, Saddam Hussein invadió Kuwait, ¿no? Esa imagen icónica. Sí, bueno, y como él invadió Irak invadió Kuwait, pues el Bush padre lanzó una ofensiva, una guerra, y como Saddam Hussein pues no podía alcanzar a convertir eso en la madre de todas las batallas que había prometido, lo que hacía era lanzar misiles sobre la población israelí que no tenía nada que ver en el asunto, y ahí fue cuando en Israel se empezaron a distribuir máscaras antigas porque se temía que atacara con armas químicas, y a partir de entonces también todas las casas tienen un Heder Bitajón, lo que llaman una habitación de seguridad que está hecha de hormigón concreto y sin ventanas, para evitar, digamos, que
que el alcance de estos misiles tenga efectividad. Bueno, y en esa guerra, pues los americanos suministraron a Israel de unas armas entonces muy vanguardistas que eran los misiles Patriot, eran unos misiles antimisiles y que tenían una efectividad bastante relativa, pero estábamos hablando de misiles que volaban durante mucho tiempo desde que salían de Irak, con lo cual pues había cierta posibilidad de recálculo no tan rápido como tiene que ser ahora en las distancias muy cortas. Y bueno, estos misiles siguen actualizándose y hay versiones modernas y el ejército de Israel sigue teniendo una unidad y han resultado efectivos incluso para atacar objetos voladores, como es un dron que se utilizó como blanco y que trataba de esquivar al misil, pero no consiguió hacerlo, y esto constituye una herramienta más de defensa activa dentro de la batería de soluciones que tiene Israel, la más conocida, el cúpula de hierro, pero también estos que están siendo probados todo el tiempo, el Onda de David, Hetz, etcétera, etcétera. La cúpula militar de Irán y de Turquía coincide en su rechazo al referéndum de independencia convocado en la región autónoma del Kurdistán iraquí para el próximo 25 de septiembre. Esta postura quedó clara en la reunión que mantuvieron en Ankara el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y su homólogo turco. Se trata del primer viaje de un jefe del Estado Mayor de Irán a Turquía desde la revolución de 1979 en el país persa. Hace una semana, Turquía comenzó a levantar una valla de 144 kilómetros en su frontera con Irán, de 500 kilómetros, como medida de seguridad contra la infiltración de guerrilleros kurdos. Pues fíjense, nosotros decíamos que igual Israel exagera con esta llamada a tener cuidado con Irán. Pues los turcos, que lo tienen de país limítrofe, tienen 500 kilómetros de frontera con Irán, pues desde el año 79 nunca había habido una visita. Claro, desde el derrocamiento, ¿no? Desde el Shah, sí, bueno, pero desde que están los ayatolás, que supuestamente son igual de musulmanes que los turcos, son países limítrofes, digamos, en estos 30 y pico de años, nunca han tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara, de hablar de sus problemas, aunque solo sea para un intercambio cultural. No, tiene que ser ahora, cuando es por los kurdos, por los kurdos, por no perder una parte de un territorio que la tienen abandonada, sojuzgada y oprimida desde hace 100 años, cuando se hizo el reparto postcolonial o más o menos postcolonial de lo que fue el Oriente Medio, y a los kurdos tienen métodos de propaganda mucho peores que los palestinos, ¿no? Sí, bueno, pues los kurdos se quedaron sin país y en realidad pues es una etnia que tiene 25 millones de personas. Lo que pasa es que están dispersas en varios países. Hay una parte que está en Irán, otra parte que está en el norte de Irak, que es la que ahora, dado la intervención militar que hubo en Irak y la democratización, y ahora que están a punto de librarse de las guerrillas y las ofensivas del terrorismo de Daesh, etcétera, pues hay un referéndum para la independencia de la parte iraquí del Kurdistán, que es una parte muy pequeña al norte de Mosul. Pero, claro, la parte más grande está en Turquía y otra parte muy grande está en Irán. Y entonces esto dice, no. Lo último que... Esto va a desestabilizar Oriente Medio como si fuera esto como decía esa... Había una película francesa que se llamaba algo así, La vida es un río tranquilo, ¿no? Algo así, pues como si fuera esto un lugar tan apacible e idílico, ¿no? Esto, lo siento, pero lo único que puede hacer es ayudar a una gente que han estado muy discriminados por la historia y que ojalá puedan llegar a conseguir un Estado propio, porque tienen millones de razones para tenerlo, porque son una etnia
totalmente distinta del resto de los árabes y de los turquemanos. Ellos viven en la zona montañosa, esa zona siempre ha sido una zona de los kurdos, hablan en otro idioma, tienen otra música, tienen todo distinto, no tienen por qué convertirse de pronto en iraquíes, iraníes, turcos, y no sé si también algo... Hay sirios, por supuesto. Uh-huh. Nos situamos ahora en Europa para terminar esta parte del informativo. La comunidad judía en Polonia teme por su seguridad a causa del aumento del antisemitismo en este país centroeuropeo, donde antes de la Segunda Guerra Mundial vivían cerca de 3,3 millones de judíos, el 10% de la población total polaca, cifra que actualmente ha quedado reducida a solo 10.000 personas. Ante ese temor, los representantes de la comunidad judía polaca han decidido escribir al político más influyente en Polonia, Jarosław Kaczyński, el líder del partido gobernante Ley y Justicia, para pedirle que condene el antisemitismo galopante que hace peligrar su futuro en este país. En la carta se subraya que las actitudes antisemitas han aumentado en Polonia en los últimos meses, junto con una radicalización de parte de la sociedad que conlleva actitudes agresivas de odio y violencia contra nuestra comunidad, como las profanaciones de cementerios judíos con pintadas o destrozos de lápidas. En 1968 se produjo el éxodo masivo de aproximadamente 35.000 judíos polacos, de los 40.000 que quedaban tras la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la ola de antisemitismo instigado por las autoridades de la Polonia comunista como parte de una campaña que sirvió para desviar la atención pública de la crisis política y económica que vivía el país. Sí, la verdad que resulta extraño que esta frase de la historia vuelve a repetirse sea tan evidente en el caso de Polonia. No hacía ni 2 o 3 años que estaban tratando de convencer al mundo entero de que ellos también habían sido víctimas del nazismo, que nunca habían tenido nada contra los judíos, que querían quitarse ese estigma de que muchos judíos decían que eran antisemitas los polacos, tanto o más que los nazis. Pues después de todos esos esfuerzos que se hicieron, pues resulta que ahora en los últimos meses pues Polonia tiene una deriva antidemocrática que está preocupando a las instituciones de la Unión Europea, con una serie de movimientos muy extraños que generalmente se califican de extrema derecha, pero que sorprendentemente se parecen mucho a los tipos de tácticas que tenían durante el periodo soviético. O sea que lo más importante aquí es la extremidad de las decisiones. Y con un presidente del país que en realidad es un títere del político que sigue influyendo, que estaba y que ahora está en las sombras, Kaczynski, y a quien la comunidad judía polaca pues ha dirigido ahora su carta diciendo: estamos muy preocupados porque esto no es normal. Todos los días están profanando tumbas, cementerios. Son solamente 10.000 personas, pero esto ya pasó en el año 68, como explicaba esta noticia. Pues de los 3,5 millones que había, pues los 3.300.000 que había, pues habían retornado unos 40.000 y vivían bajo el régimen comunista, bastante escondidos. O sea, bueno, había algún teatro judío en Varsovia, pero nada más, poco había de la cultura judía, y sin embargo se los señaló como culpable prácticamente de todos los males, lo que me recuerda también lo que esta misma semana hemos vivido con esta famosa manifestación de Charlottesville, que ha hecho aflorar no solamente que hayan 35.000 o 40.000 o 3 millones de neonazis y de Ku Klux Klan y de gente de extrema derecha, sino también que la respuesta que está dando la sociedad norteamericana, o por lo menos los líderes, no es la que nos esperábamos, y están las instituciones judías que no saben qué parte del cuerpo agarrarse con las 2 manos, de la desesperación de que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos no
sea más categórico en su condena hacia esta expresión de antisemitismo que ha tenido lugar y que, como vemos, pues también puede hacerse extensible a lo que pasa en otros sitios como Polonia. Les recomendamos que escuchen el Revista de Medio Oriente de hoy, que se refiere también precisamente a este tema. Y así despedimos esta parte del informativo. Volvemos en unos segundos. Y ahora vamos a las noticias culturales, ¿no? Nos tienes que dar cosas interesantes para hacer este fin de semana, si es posible. Bueno, vamos a tener que esperar un poquito porque ya sabes que nos estamos centrando en la Jornada Europea de la Cultura Judía de primeros de septiembre, y además hoy queríamos traerles aquí a la agenda cultural una noticia que nos llega desde Israel que tiene que ver con la subasta de un borrador de la Declaración de Independencia de 1948, que estaba en manos de particulares, en concreto de los hijos del fiscal de Jerusalén en aquel momento, Mordejai Beam, quien lo redactó a mano en 1948 a la petición del futuro ministro de Justicia, Pinchas Rosen. Y por fin el tribunal israelí pues ha dado permiso a estos herederos para que se subaste, pese a las protestas de muchas instituciones y colectivos que consideran que es un documento relevante que no debe venderse al público. Yo creo que tendría que estar en un museo, ¿no? Uh-huh. Bueno, para Israel el manuscrito no debe estar en manos de particulares, sino en los archivos del Estado por su importancia considerable, pero los hijos de Beam alegaron que su padre era un ciudadano particular que ayudó voluntariamente al futuro ministro de Justicia y que nunca intentaron esconder el documento, argumentos que ha aceptado el magistrado. Eso sí, los herederos del documento han acordado ofrecerlo solo a un comprador que se comprometa a no retirarlo permanentemente del país ni a entregarlo a una entidad, excepto si es una institución pública, un museo o una exposición en Israel. Bueno. Vamos a ver, de todas maneras, como es un borrador, tampoco va a afectar a la historia de Israel esto, pero lo lógico es que este tipo de historias sean parte del... Que se cedan a lugares donde se pueda ver estos documentos que nos hablan de ese momento histórico, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora, como te decía, vamos a esta Jornada Europea de la Cultura Judía y en este caso les vamos a hablar de Toledo, la capital de Sefarad. Su ayuntamiento ha organizado 2 rutas gratuitas y cuentacuentos con motivo de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que tendrá lugar, ya saben, el próximo 3 de septiembre y que será en la antesala de la intensa programación que tienen reservada para la Semana Sefardí, que se celebra del 18 al 23 de septiembre bajo el tema de la diáspora también. O sea que ellos el 3 no hacen grandes cosas, pero para el 18 se reservan. Uh-huh. Bueno, a ver. Pero lo que sí queremos comentarles es eso, las 2 actividades, que las dos rutas gratuitas y el cuentacuentos que han organizado para este 3 de septiembre. Las visitas guiadas partirán a las 11 de la mañana del 3 de septiembre a lo largo de un recorrido que incluirá la visita a las 2 sinagogas y a la casa del judío, entre otros monumentos, así como un paseo por la judería toledana. Las inscripciones se pueden realizar en la oficina del Patrimonio Municipal de Turismo. Y también habrá 2 cuentacuentos a las 11 y a las 12:30, respectivamente, en la sala de oración de la Sinagoga del Tránsito, que serán amenizados con música y actividades de papiroflexia. Bueno. Eso en Toledo. Y en Tui tenemos... Eso es en Galicia. Pues incluyen proyecciones de cine para celebrar estas jornadas en colaboración con el Festival Playdoc y la Universidad de Jerusalén. Según el historiador Jesús Vila, lo que se persigue con estas jornadas es exponer el riquísimo legado que tiene Tui, indicando que estas actividades tienen que tener como resultado la incorporación de Tui a la red de juderías de España, lo que ofrecería otra dimensión a la ciudad. El programa previsto contempla la celebración de 2 exposiciones. Del 1 al 15 de septiembre se podrá visitar en el área panorámica El exilio de la filosofía, Francisco Sánchez el Tudense y las familias criptojudías entre la diáspora y la asimilación, los Coronel.
El cine, como les decimos, estará presente con proyecciones tanto el viernes 1 como el sábado 2, que nos llegan desde Playdoc y la Universidad de Jerusalén. Y a estas actividades se suma el seminario Los paisajes del exilio, la migración y el secreto de las familias sefardíes, que el viernes 1 de septiembre por la tarde se celebrará en el aula de la UNED en el antiguo convento de San Domingos. Y también habrá 3 visitas guiadas cada día a las 8 de la tarde. El viernes 1 será sobre la comunidad judía medieval, el sábado 2 se realizará bajo el título El criptojudaísmo en la ciudad histórica y finalmente el día 3, el día en que se celebra esta Jornada Europea de la Cultura Judía, la visita guiada pues girará en torno a la represión y la disidencia religiosa, cárceles e Inquisición. Bueno, están más centrados en la Inquisición que en la diáspora, a pesar de la convocatoria. A mí lo de Toledo, pues... ¿Te parece pobre? Me parece muy pobre. Sí. Me parece muy pobre y la excusa de que en septiembre luego al final tienen cosas, me parece que no es una excusa. Y la verdad que ellos que están vendiendo esto, como tú decías, la capital de Sefarad, pues me parece que si fuera por una capitalidad cultural no la merecerían, por lo menos este año. Así que tirón de orejas para el Ayuntamiento de Toledo, que no sé quién lo gobierna ahora, pero así ni siquiera tienen la excusa de la crisis. Ya, se supone que las cosas no son tan acuciantes como en otros años. A lo mejor es un intento de diferenciarse, ¿no? Como tienen esa semana sefardí, pero bien favor, es cierto que... Vamos a hablar en serio. Todos los días el Museo Sefardí tiene actividades. Sí. Y el domingo de la Jornada de la Cultura Judía, que tiene una visita guiada, que lo tienen todos los días. O sea, ¿por qué dicen y tenemos esta actividad? No tienen nada y entonces dicen, ahora tenemos esto. No, señores de Toledo, muy mal. Bueno, ustedes que tengan un buen fin de semana. Que tengan un buen fin de semana, Shabbat Shalom, que reflexionen y mediten, porque todavía están a tiempo de organizar algo un poquito más digno para una jornada de cultura judía en nada más y nada menos que en Toledo, porque si fuera en una ciudad pequeña, marginal en la historia judía, pero no, en Toledo no es de recibo. Bueno, con ese comentario y con nuestros mejores deseos para el fin de semana nos despedimos. De nuevo, Shabbat Shalom, les esperamos en las noticias de los lunes.